Muy feliz año. Muchas gracias por estar acá puntualmente. Paradójicamente, en este webinar de protección de datos, Macarena Gatica tiene algunos problemas de seguridad con Zoom, así que pronto la tendremos acá, pero ya está solucionando todos los temas, así que la tendremos acá en unos minutos. Pero por mientras quiero partir con la introducción y el por qué quisimos hacer también este webinar sobre la ley de protección de datos. Ahí viene la Maca. Hola Maca, bienvenida. Eh, hola Maca. Hola, perdón Problemas por de el atraso, seguridad. problemas de conectividad. No, ¿Me no escuchan? hay ningún problema. Acá estábamos recién partiendo y estábamos también deseándole feliz años a todos. Y feliz cumpleaños a ti, Maca, que estuvo de cumpleaños ayer para los que no saben. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día después de tu cumpleaños. Bueno, como hablaba, ¿por qué quisimos hacer este webinar hoy día? Como sabemos, el tema de los datos ha estado en boga hace mucho tiempo. Como hace algunos años yo me acuerdo haber visto en presentaciones, los datos son el oro del futuro. Bueno, el futuro es hoy. Y por lo tanto los datos son el oro de hoy. Y efectivamente nosotros también estamos cada vez entregando más datos y mientras todo funciona más online, la pandemia aceleró también mucho esto, nuestros datos están por todos lados. No sé si a veces les ha pasado que incluso hasta buscan algo por internet y después les llegan ofertas personalizadas. Es como que todos nos conocen y también nosotros cada vez entregamos más los datos. Esto ha llevado a que en distintos países y partiendo por Europa, que ya hace varios años se instaló el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero también Europa ha incentivado que el mundo y que los distintos países vayan creando sus propias leyes de protección de datos para poder hacer negocios con ellos, así como a muchos de ustedes les va a pasar ahora que se lo van a empezar a exigir a sus proveedores y así esto se empiece a transformar en una cadena y en un círculo virtuoso, ojalá. Y con muchos años de tramitación, ya más de 7 años, yo me acuerdo, y muchos de ustedes, así de rápido pasa el tiempo, que nosotros hicimos pre-COVID, seminarios presenciales sobre esta ley de protección de datos que en cualquier minuto salía. Bueno, pasó el tiempo, pero ahora efectivamente ya salió esta normativa que se alinea con los estándares europeos, donde trae varios puntos interesantes. Primero, crear una Agencia Nacional de Protección de Datos que va a ser la encargada de velar por la protección de los datos y además introduce los modelos de prevención de infracciones, que son modelos de compliance de protección de datos para poder, en el fondo, con la idea de poder asegurarse de que las empresas hagan todo lo posible por proteger los datos que tienen. Hoy día y en el momento que sale, como el año pasado, que fue el año de las leyes, este va a ser el año de la implementación y el año de probar estas leyes también, pero entre la ley de delitos económicos, la ley Karen, la ley marco de ciberseguridad y también sale esta ley de protección de datos que al menos hay un tiempo para poder implementar porque entra recién en vigencia en diciembre del 2026. Esto no es solamente un requisito legal, sino que es estratégico, es reputacional y no solamente incluye a las compañías, sino que también a todos sus stakeholders, porque parte de los programas de compliance, al igual como los que ya estamos acostumbrados más de delitos económicos, también incluyen que nuestros proveedores sigan los mismos lineamientos y que todos nuestros stakeholders los sigan. Para poder hablar de este tema, que sabemos que ha causado también mucha inquietud por lo que fue la tramitación y sobre todo los últimos meses de tramitación de la ley. Contamos con dos expertos en el tema y muchas gracias por estar acá. Por un lado tenemos a Macarena Gatica. Macarena es socia del estudio Alessandri, también es abogada de la Universidad Gabriela Mistral, con más de 20 años de experiencia liderando prácticas en tecnología, en protección de datos, ciberseguridad. También es directora de AMSAM, donde ahí estamos juntas, pero Maca lidera el Comité de Inteligencia Artificial y Data y también es presidenta del Comité de Ética y Autorregulación de la AMDD. También participó activamente en la tramitación de esta ley en el Senado, en la Cámara de Diputados, así que tenemos acá de primera fuente y después vamos a tener un buen espacio para poder hacer preguntas. Y también tenemos a Tomás Undurraga. Tomás es abogado de la Universidad de los Andes, es MBA de la Universidad Católica y también tiene un diplomado en protección de datos personales. Tomás es subdirector legal y compliance de BH Compliance, donde ha liderado por más de 8 años los procesos de monitoreo y revisión
continua de modelos de prevención de delitos y últimamente también enfocado en temas de delitos informáticos y ha liderado también nuestro producto Gmetrics para medir la gobernanza, las buenas prácticas de gobernanza en las empresas. Así que acá tenemos a dos grandes expertos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. La idea, Macarena y Tomás van a hacer presentaciones y después vamos a tener un tiempo para preguntas. Ya recibimos muchas de sus preguntas cuando se fueron inscribiendo. Por lo mismo vamos a tocar muchas de esas preguntas acá en las presentaciones, pero por eso los invito a todos a poder ir haciendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas que podrán encontrar abajo para alcanzar a solucionar la mayor cantidad de dudas y no tenemos duda que este va a ser el primero de muchos webinars donde vamos a hablar del tema porque vamos a tener 2 años donde va a estar bien en boga el tema de la implementación. Así que, Maca, sin quitar más tiempo, te dejo la palabra y muchas gracias por estar acá hoy Ok, día y muy gracias. feliz cumpleaños. Gracias, Susana. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya. Perdonen que llevo como media hora tratando de arreglar temas del computador, sí que ha sido un poco estresante poder conectarme, pero bueno, ya estoy aquí. Voy a empezar a compartir pantalla para que me puedan confirmar que lo ven. Un segundo. Vamos a poner en estado de presentación. ¿Lo ven bien? Ya. Muchas gracias, Tomás. Uf, estresante mañana. Ya. Entonces, bueno, la Susana hizo una buena introducción de qué han sido estos últimos 7 años, ¿cierto?, de tramitación de esta ley em, y el por qué, ¿cierto?, y cuál es la preocupación que tenemos detrás. Lo que voy a hablar hoy día son los conceptos generales para que vayamos entrando en materia, ¿cierto?, en este contexto de qué son los datos, qué nos va a exigir la ley y cuáles son los cambios que implican para nuestro negocio y cómo desde el punto de vista de cumplimiento podemos llevar a la organización al cumplimiento de la normativa. ¿Cómo está regulada la protección de datos en Chile hoy día? En primer lugar, en el año 2018 se agrega, ¿cierto?, el catálogo de derechos que está en el artículo 19 de la Constitución, el derecho a la protección de datos. Yo siempre, para aquellas personas que no son abogados, les explico que el artículo 19 de la Constitución es el catálogo de derechos, es el artículo donde se establecen todos los derechos y no es baladí, ¿cierto? El orden que ellos tienen, tiene un orden de prelación, donde en el 19, número 1, está el derecho a la vida, la integridad física y se protege la vida del que está por nacer. Y en el número 4 se encontraba el derecho a la protección, perdón, a la vida privada, la protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, y se agrega la protección de datos. ¿Por qué les explico esto? Porque esto significa que el legislador, ¿cierto? El Congreso le dio cierta importancia a la protección de datos al estar en el número 4. No estamos en el número veintitantos, ¿cierto? Estamos en el número 4. Esto quiere decir que se le da cierta relevancia a la protección de datos personales. Desde el año 1999, los datos personales se encuentran regulados en Chile en la ley 19.628, en la ley sobre protección a la vida privada. Entendamos que cuando se presenta este proyecto, esta ley en el Congreso fue el año 93. Entendamos la realidad, el contexto que en ese momento regía. Google no existía, ¿ya? Y esta norma se basaba en una norma española del año 80. ¿Ya? Es decir, estamos hablando de bastantes años atrás donde ya se comienza a hablar de este tema, pero lo que les quiero decir que es una norma obsoleta, que la realidad hoy día del tratamiento de datos no se encuentra bien regulado en esa norma. Y desde entonces han existido una cantidad innumerable de proyectos de ley que trataban de adecuar este estándar hasta que llegó el año 2000, a finales del 2017, que se presentan dos proyectos de ley que se fusionan y es lo que da origen a lo que hoy día hablamos de la ley 21.719 sobre protección de datos y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que modifica la ley 19.628. Es importante decir que vamos a seguir hablando de la ley 19.628, porque la ley 21.719 la modifica, ¿ya? Pero para que nos entendamos hoy día, voy a hablar de la nueva regulación y de la ley existente, ¿ya? Y vamos a ver también cuándo comienza a regir.
da como conceptos básicos generales, tenemos que entender cuál es el objeto que la ley regula. Y la ley regula, y cuando hablo de ley me refiero a la 19.628 porque está esta definición, y también a la nueva regulación, señala qué se entiende por tratamiento de datos. Y esta es la definición legal, que no se la voy a leer porque ustedes tienen la ley y pueden recurrir. Lo que quiero que quede presente es que cubre todo lo que hacemos con el dato, desde que yo lo capto hasta que lo elimino. Ojo, que, porque muchas veces nos dicen, no, si yo no hago nada con los datos, solamente lo guardo. Eso es tratamiento de datos y ya tenemos obligaciones, por ejemplo, de confidencialidad, de resguardo de seguridad, temas de finalidad, proporcionalidad, en fin, vamos a ir viendo algunas de las obligaciones. Son los datos personales y esta es la definición que está en la nueva regulación y que decimos que es toda información relacionada a una persona natural identificada o identificable, ¿ya? Voy a parar un poquitito en dos cosas. Uno es que solamente las personas naturales tenemos datos personales y segundo, que en el término identificable, porque identificable significa que hay algo que hace que ese dato permite identificar a una persona natural. Un ejemplo es la patente de los autos en Chile, ¿cierto? Si a mí me choca a alguien y se escapa, se da la fuga, yo puedo ingresar al registro automotriz y puedo decir, ah, esa patente de auto pertenece a ese auto a Macarena Gatica y rápidamente se transforma en un dato en identificable. Eso es como bastante obvio, ¿cierto? Lo mismo el RUT en Chile. Sin embargo, hay otras situaciones en que yo, a partir de ciertos datos, logro identificar a la persona. El tema está en qué esfuerzo yo tengo que aplicar para que ese dato se convierta en identificable, ¿ya? Y se discutió mucho esto, porque a veces me podrían exigir, ¿cierto?, un esfuerzo desproporcionado. Y por eso aquí hablamos de factores objetivos que razonablemente podrían usar para dicha identificación en el momento del tratamiento, ¿ya? Y la verdad es que es cada vez más fácil poder determinar a partir de determinados datos a una persona. El esfuerzo entonces es aquel que comúnmente utilizamos, ¿ya? El tema está en que cada vez que ustedes tengan una duda de si un dato, alguna información es o no dato personal, vuelvan a la definición. Toda información vinculada a una persona natural, identificada o identificable, ¿ya? Asimismo, la ley establece los datos sensibles, los define. Y estamos hablando de características físicas o morales de las personas, hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, mucho más de su esfera más íntima, ¿ya? Y generalmente, para que ustedes lo puedan identificar, lleva en sí un elemento de discriminación, como la etnia, la raza, el género, datos biométricos, y cuando hablo de género me refiero a la identidad sexual, temas de salud, y todo lo que está en rojo marcado son aquellos datos que se incorporan como datos sensibles con la nueva regulación. Ya vamos a ver cuándo entra a regir. Por ejemplo, la afiliación sindical hoy no es un dato sensible, es puramente personal. La situación socioeconómica, que para muchas industrias es tremendamente importante y que se utiliza a diario, por ejemplo, para evaluaciones de crédito, para perfilamiento de clientes, incluso podríamos decir que también para efectos de compliance, en algunos casos se pueden utilizar esos datos para cierto análisis y para poder levantar alertas. Bueno, pasa a ser un dato sensible. ¿Cuál es la gran diferencia entre un dato personal y un dato sensible? Es que el dato sensible requiere un mayor cuidado, porque su falta de diligencia en el tratamiento o una fuga de un dato sensible es distinta, las consecuencias son mucho más graves que un dato personal, puramente personal, ¿ya? Pero no significa que no lo podamos tratar. El dato sensible lo vamos a poder tratar siempre, siempre, pero con unas reglas específicas que establece la ley. Asimismo, la nueva regulación establece unas nuevas categorías de datos, como son los datos de geolocalización, los datos de menores de edad y los datos personales con fines históricos, científicos o estadísticos. Voy a parar en el dato de menores de edad, porque la ley vigente nada dice y podríamos entender que se aplican las reglas generales de contratación de los menores de edad. ¿Qué hace la nueva regulación? Es que dice, bueno, si usted quiere tratar datos de menores de edad, por regla general, va a requerir el consentimiento padre, madre o tutor. Y esto implica
una, presenta una dificultad no menor, porque fíjense que pensemos en las bases de datos que ya tenemos existentes en cualquier organización que estemos. Punto uno, ¿cómo, si no los identificamos en su inicio, cómo vamos a identificar hoy día que el titular de datos es un menor de edad? Alguien me va a decir, bueno, por el RUT, ¿cierto? Que el RUT, determinados números hacia arriba, son menores de edad. Pero la verdad que con la cantidad de migrantes que hoy día tiene Chile, ese no es un elemento que nos pueda servir, ¿ya? Ese es un primer punto. Segundo, ¿cómo logro identificar cuando ese menor cumpla la edad en que yo le puedo requerir un consentimiento directamente a él, ¿cierto? Para tener la base de licitud en aquellos casos en que fuera el consentimiento. Para ponerle más dificultad todavía, en Chile no existe un registro donde yo pueda ir y verificar, por ejemplo, que Tomás es el tutor de determinada persona, o bien que él ejerce la patria potestad de sus hijos, pongámonos en el caso que no la tienen padre o madre. Entonces, claramente aquí tenemos un tema que vamos a tener que aplicar reglas de gobierno de datos, etiquetar el dato cuando ingresa a la organización para poder establecer estas reglas de uso. Otra definición importante dice relación entre el responsable y el encargado de tratamiento de datos. El responsable es es la persona natural o jurídica, ¿cierto? Que define los fines, la finalidad, para qué vamos a tratar estos datos, ¿ya? Y el encargado es aquel que ejecuta todo parte del tratamiento de datos por cuenta del responsable. Para que me entiendan esta figura, hay una jurisprudencia de la poca que hay de la ley vigente que establece se sanciona un banco por la negligencia en la destrucción de cartolas bancarias, ¿ya? Este hecho ocurrió hace como 15 años atrás. La sentencia, el fallo de la Corte Suprema, si no me equivoco, es del 2019, donde se condena a ese banco por la negligencia. Él contrata a un proveedor y este proveedor no encuentra nada mejor que botar las cartolas en una cuesta. No me acuerdo si era la cuesta Barriga o Zapata, pero y él dijo que el camión se había volcado. La verdad es que fue un tratamiento de datos negligente. No solamente se vulneró este deber de confidencialidad, se filtraron los datos, sino además eran datos sujetos a secreto bancario, ¿ya? La situación fue bastante complicada. ¿Qué es lo que ocurre con esta situación con el proveedor? Nos tenemos que preocupar de la idoneidad de ese proveedor. Nosotros, si fuéramos el responsable de tratamiento de datos, cuando selecciono un proveedor, por mi debida diligencia, tengo que acreditar que él cumple con el estándar para el cual yo me obligo por la ley o por el estándar que he definido, ¿cierto?, con mis titulares de datos. Por lo tanto, va a requerir ahí, desde el punto de vista compliance, una debida diligencia, no solamente al momento que yo selecciono ese proveedor, sino también a lo largo de la prestación del servicio, ¿ya? Otro aspecto que tiene un cambio fundamental en la nueva regulación son las fuentes de acceso público. Las fuentes de acceso público son aquellas a las cuales podemos acceder sin restricción alguna, ¿ya? Hoy día, con la ley vigente, yo puedo acceder a ella. Hablemos que estamos considerando el registro civil, el conservador de bienes raíces, el registro comercio, Internet en términos generales, ¿cierto? Si yo pongo Macarena Gatica, puedo encontrar cierta información, la puedo utilizar para cualquier finalidad y no requiero un consentimiento. Es la ley la que me está autorizando para el tratamiento de datos. ¿Qué ocurre con la nueva regulación? Cambia sustancialmente. Voy a requerir una base de licitud, una ley, un consentimiento, un contrato o el interés legítimo que me habilite para poder utilizar esos datos. Y aquí hay otro tema más. Ya no es una excepción a la finalidad, ya no es que yo lo pueda usar para lo que se nos ocurra, como por ejemplo captar información para poder perfilar a nuestros clientes, ¿ya? O por ejemplo, para actualizar sus patrimonios y poder hacer un análisis de riesgo financiero. Si queremos tener una idea de un ecosistema bastante sencillo de cómo funciona este movimiento del tratamiento de datos, tenemos a los titulares, que pueden ser trabajadores, pueden ser clientes, pueden ser prospectos, es decir, potenciales clientes, y pueden ser beneficiarios finales, pueden ser proveedores, personas naturales. Recordemos, solamente las personas naturales somos titulares de datos personales. Entonces, nosotros, como titular de datos, entregamos esta información
al responsable del tratamiento de datos, quien subcontrata estos servicios. Importante, que no se los dije antes, cuando yo hago esta valorización de riesgo con un proveedor, si ese proveedor subcontrata los servicios, mi evaluación de riesgo ya no sirve, porque cambiaron las circunstancias que estoy evaluando. Y por eso la ley señala que cuando hay un encargado de tratamiento de datos, en este documento que firmamos donde regulamos el tratamiento de datos, se debe establecer la prohibición de subcontratar del subtratamiento de datos, salvo con autorización expresa del responsable para que tenga conocimiento del riesgo. Quizás si somos un grupo económico, también vamos a querer compartir ciertos datos con las empresas relacionadas en ambas direcciones. Yo como responsable se los envío y ellos también me envían a mí. ¿Cómo tengo que regular para que efectivamente eso pueda tener lugar? Como hay como un carabinero, tenemos al DPO, que es el Data Protection Officer o delegado de protección de datos, como lo indica la ley, que no es de carácter obligatorio, salvo que la organización haya adoptado un modelo de prevención y que este haya sido certificado por la agencia, ¿ya? Independiente si llegamos a certificar, tenemos que tener un rol en la organización que sea el que garantiza el cumplimiento, garantice y que vele el cumplimiento de la ley, ¿ya? ¿Cuáles son las bases de licitud? Esto ya se los adelanté un poquitito. Tenemos el consentimiento, ¿cierto? Que tiene características especiales, ya lo vamos a ver, la ley, el tratamiento de datos económicos, financieros, bancarios y comercial, en lo que dice relación con los boletines comerciales y el análisis de evaluación de crédito, el contrato, el interés legítimo, que significa que existe una causa superior que me habilita para el tratamiento de datos. Pero ojo con esto, el interés legítimo no es el bolsón donde yo voy a poner todos los datos, ¿cierto?, que no tienen otra base de licitud, sino solamente aquellas que es de carácter restrictivo, excepcional, y requiere un fundamento, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que digamos, por ejemplo, vamos a tratar datos basados en el interés legítimo para efectos de prevención de delitos, de fraude, yo tengo que tener este análisis, de manera que cuando llegue la agencia y me pueda y me fiscalice, yo le digo, bueno, aquí está mi análisis, ¿ya? Y esto fue la ponderación que hicimos. Y por último, también nos permite tratar datos en el ejercicio de defensa de un derecho. Por ejemplo, pensemos en que alguien nos pide eliminar determinada información que a mí me va a servir para defenderme en un juicio. Bueno, yo le puedo decir, no, no procede y yo estoy habilitado para poder tratar esos datos porque de ello depende el ejercicio de defensa de un derecho. Consentimiento. Los requisitos que aparecen aquí en rojo son los nuevos requisitos, ¿ya? Y hay algo bueno aquí. Por ejemplo, que el consentimiento puede ser verbal, ¿ya? Es decir, un call center. Yo llamo, el call center me podría pedir, ¿cierto?, mi consentimiento para tratar mis datos y yo lo doy verbalmente. Lo importante es que quede grabado, ¿cierto?, ese consentimiento, de manera que el responsable, porque a él recae la carga de la prueba, pueda acreditar, ¿cierto?, tenga la evidencia de ese consentimiento en el caso de una fiscalización o bien un reclamo a petición de parte, digamos, que se inicie en la agencia. Hay un elemento que es bien importante, que es el consentimiento libre. La ley no dice cuándo es libre, sino dice cuando se entiende que no ha sido otorgado libremente. Y es aquel cuando se presenta una venta atada. Es decir, cuando hay un consentimiento que va más allá del producto o servicio que estoy contratando. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Porque la ley lo permite. Por ejemplo, yo voy a comprar una lavadora en cualquier retail, ¿cierto? Y en las políticas de privacidad hoy día, yo si no la acepto, por regla general, en algunos han ido avanzando en estos criterios, yo tengo que aceptar la política de privacidad. ¿Y qué dice esa política de privacidad? Que van a tratar mis datos para enviarme la lavadora a la casa, para cobrarme la tarjeta de crédito, para la garantía legal, para compartir mi dato con las demás empresas del grupo relacionadas, para enviarme ofertas, promociones, ¿cierto? Y si yo no apruebo todas, yo no puedo avanzar. ¿Dónde está el cambio? Que en el futuro yo le tengo que dar la opción a Macarena para comprar su lavadora. Que si ella no quiere que no traten sus datos para nada más que para comprar la lavadora, ella sí puede comprar. Por eso se le llama venta atada. Es decir, yo voy a aceptar solamente comprar y yo puedo decir que no quiero recibir promociones, que no quiero que mis datos sean compartidos o destinados por una finalidad distinta.
¿Qué significa esto? Esto es lo que llamamos un consentimiento granular, ¿ya? Donde damos las distintas opciones. Ustedes me van a decir, bueno, es súper fácil, le pongo, ¿cierto?, el menú eterno. Aquí van a salir los comerciales y nos van a decir que no es friendly user esto. Hay un problema, ¿cierto?, con la experiencia cliente que probablemente si le damos muchas opciones no va a optar por ninguna. Y aquí tenemos que ser súper inteligentes, de decir, bueno, ¿qué, ¿qué tratamiento de datos basado en el consentimiento para mí es tremendamente importante para el negocio, para la organización? Y esa va a ser como yo aquí en la oficina les digo a mi equipo, no es la bala de plata, es la bala de oro. Porque si ponemos muchas opciones, quizás, ojo que aquí no sabemos cómo nos vamos a comportar los chilenos, no nos hemos visto enfrentados a, a estos formularios, ¿cierto?, donde van a haber bastantes opciones. Esto significa que adentro de la organización tenemos que dar cumplimiento a lo que dijo ese titular de datos, ¿cierto? De decir, ella quiere recibir promociones de seguro o de zapato, y adentro de la organización la tiene que cumplir. Esto es un centro de preferencia. Y aquí recuerden lo que les dije a los menores de edad, porque le pone más pelos a la sopa. Es decir, si era un menor de edad, yo además tengo que etiquetar que era menor de edad, ¿cierto? Para poder identificarlo como un menor de edad. ¿Y qué tratamiento de datos puede hacer? Y aquí es bien importante porque el rol de gobierno de datos, que es técnico, ¿cierto? Gobierno de datos es aquel que se preocupa que la organización tenga datos de calidad y que íntegros y que estén disponibles para la organización, sean datos personales o no, son los datos del negocio. Pero para mí es, como abogado, ¿cierto? Eh, es mi mejor amigo porque es el que me va a ayudar a organizar la información hacia el interior de la organización. ¿Ya? De lo contrario es muy difícil. Como abogados podemos crear todas las finalidades que ustedes quieran, pero somos capaces de cumplirlas al interior de la organización. Entonces, a mano derecha ven cómo lo hacemos hoy día, ¿cierto? Un checkbox, política de privacidad del retail, XX, y al otro lado tenemos cómo sí vamos a tener, ¿cierto? Yo sí le tengo que informar cómo yo trato sus datos en virtud de todas las bases de licitación. En el caso de la compraventa de la lavadora, yo le tengo que decir, mire, le voy a cobrar la tarjeta de crédito, su domicilio, pero ¿cuánto tiempo es válido que yo guarde el domicilio? Si el producto ya lo entregué, por ejemplo, guardar los antecedentes por garantía legal, temas tributarios, contables, ¿cierto? Van a haber ciertas reglas. Se dan cuenta que aquí no es tan fácil como llegar y decir estas son las finalidades, sino hay otras reglas de uso que van dadas por el acto que lo originó y los datos que yo estoy capturando. Para ir terminando y para darle el paso a Tomás, porque esto es lo que cumplimiento nos ayuda. La estructura de cumplimiento, hablemos que esto sirve para cualquier modelo, ¿cierto? Determinamos nuestros activos, los riesgos, los controles, las auditorías. Este músculo que necesita la organización, ahora lo vamos a necesitar también para protección de datos. La ley expresamente nos dice que tenemos que adoptar medidas preventivas, ¿cierto? Para evitar caer en infracciones. Estamos hablando de conductas preventivas y proactivas que dan lugar a un modelo de prevención de infracciones. Si usted no quiere tener un modelo de prevención y tiene otra forma de hacer y gestionar este riesgo, bienvenido. ¿Ah? Tenemos que tener las evidencias. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscamos con el trabajo que hace BH Compliance, la que hacemos nosotros en Alessandri, ¿cierto? De tener las evidencias, tener este músculo que permita gestionar el riesgo. Dentro de los instrumentos que utilizamos están las evaluaciones de riesgo que se llaman Privacy Impact Assessment, donde determinamos idealmente en etapa de diseño, ¿cierto? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué datos vamos a utilizar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué medidas puedo aplicar para minorar el riesgo? ¿Cuál es el apetito de riesgo que tiene la organización para ver si aprobamos o no esta iniciativa? También vamos a tener el registro de actividad de tratamiento, donde es la foto, pero es una foto dinámica, más como un video, donde tenemos todos los procesos de la organización que tratan datos. Vamos a identificar el área que los trata, en qué sistema está, qué datos son, qué base de licitud tienen, ¿ya? Periodo de retención, y ahí esto va a ser dinámico, como cualquier modelo de cumplimiento. Nuevo proceso o modificamos uno anterior, ¡pum!, este documento va a ir arreglándose. Y por último, lo que les comenté de la idoneidad de los proveedores.
los proveedores están en nuestra línea de producción y por lo tanto participan en el riesgo también. Y como esto no porque lo realice un tercero, yo me voy a eximir de responsabilidades, muy por el contrario, ¿ya? Tenemos una responsabilidad al elegir ese proveedor. Entonces, cuando elegimos el proveedor basado solamente en precio, y yo mandé los datos a Tumbuctú sin considerar ni siquiera el riesgo país, ¿cierto? Bueno, siempre puse a pensar también en las reglas de transferencia internacional, parece que hoy día ya no aplica, ¿eh? De verdad, eh, tiene que haber una valorización del riesgo de ese proveedor desde esta mirada, desde protección de datos y de ciberseguridad. Ahí les dejo la ley marco de ciberseguridad que entró a regir el 1 de enero. Entonces, estamos hablando de una gestión de riesgo. Las multas, ya saben ustedes, las multas son extremadamente altas, sobre todo cuando estamos hablando de reincidencia para grandes empresas, ¿ya? Cuando se trata de reincidencia, que es un periodo de 30 meses, la multa puede ser multiplicada por 3 y tratándose de grandes empresas, puede llegar al 2% de los ingresos del año anterior cuando la infracción es grave y si es gravísima al 4%. Y estamos hablando de los ingresos y no de las utilidades, no el resultado final del ejercicio, sino de facturación. Puntos de implementación variados, ¿cierto? Desde las capacitaciones, levantamientos de procesos, eliminar datos. No es que el delete sea gratis, el delete es ese dato que entró a la organización tuvo un costo de adquisición. Y si no logramos regularizarlo antes de la entrada de vigencia de la ley, lo vamos a perder. Cambian los modelos de negocio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza de venta, ¿cómo eso impacta? Automatizar capturas de consentimiento, gestión de derechos ARCO y la estructura de gestión de riesgo, ¿ya? Eso implica recursos, ¿ya? Vigencia. La ley se publicó entonces el 13 de diciembre, entra a regir el primero de los, al mes 24. Esto es bien importante porque hay gente que ya empezó la discusión de cuándo entra a regir la ley. Es súper claro, es el 1 de diciembre del 2026. ¿Ya? A los 6 meses de la publicación se tienen que dictar los reglamentos y 60 días antes de la entrada de vigencia de la ley se va a constituir la agencia. ¿Ya? Después hacemos el espacio preguntas. Muchas gracias, Maca. Eh, Acá déjame sacarte el pin para que nos veamos todos. Muchas gracias. Demasiado bueno, demasiado claro. Y ahora Tomás nos va a contar un poco sobre la parte de cómo se relaciona compliance con esta ley y los mismos modelos de prevención de infracciones que menciona la ley. Así que Tomás, la pantalla es toda tuya. Les recuerdo ir haciendo las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ya ahí hemos recibido algunas, pero para que tengamos un tiempo al final de contestar. Espérenme un segundo. Ahí está publicada. ¿Ahí se ve? Pero ahí se ve bien. Ya, perfecto. Gracias. Ya pues, muchísimas gracias. Eh, bueno, voy a tratar de hecho, voy a iniciar el cronómetro para hacerlo lo más rápido posible y dejar los espacios para las preguntas. Bueno, el 13, lo cierto, el viernes 13 de diciembre del 2024 se publica, lo cierto, en el Diario Oficial esta nueva ley de protección de datos personales. Y bueno, ya Susana y Macarena ya decían, se venía tramitando hace bastante tiempo, desde el 2017, y yo creo que no soy el único, sino que varios nos hicimos las preguntas de, bueno, ¿y qué pasa con esto? O sea, nosotros nos dedicamos al compliance penal, ¿no es cierto? Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y esto se incorpora a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo puedo ser responsable penalmente, mi empresa, por alguna infracción a esto, y yo creo que es una duda bastante válida, siendo que en el último tiempo ha habido un tsunami legislativo y cada vez que el legislador sacaba, ¿no es cierto?, un nuevo delito, lo incorporaba a la responsabilidad penal. Entonces, es valiosa hacerse esta pregunta, pero aquí hay que ser, lo cierto, súper tajante en decir de que esto no, ¿no es cierto? No genera responsabilidad penal para las personas jurídicas, no se incorpora a la ley 20.393. Y básicamente, bueno, se trata de ser distintos. Uno habla de delitos penales, esto es más modelo infraccional, ¿no es cierto? Y la ley de protección de datos personales lo que hace es que establece principios, ¿no es cierto?, que rigen el tratamiento de datos, establece derechos que asisten a los titulares de datos y también fija ciertas obligaciones y deberes para el responsable del tratamiento. Y un poco, finalmente, si es que se vulneran estos principios o
los derechos, obligaciones y deberes, al final el responsable del tratamiento en estas operaciones de tratamiento va a ser sancionado conforme un poco a las normas dispuestas por la misma ley y que Macarena ya hizo referencia en su presentación. Entonces, bueno, ok, ya tenemos un primer alivio, que es que los encargados los encargados de prevención de delitos ya quizás no se van a hacer cargo de esto, listo, una ley menos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer como empresa al respecto? Y ya ahí Macarena y Susana ya comentaron algo, pero existe el modelo de prevención de infracciones, ¿ya? Aquí, bueno, el artículo 49 señala que los responsables de datos podrán voluntariamente adoptar un modelo de prevención de infracciones. Si adoptan este modelo, tienen que cumplir con ciertos elementos mínimos que se establece la ley. La agencia de protección de datos personales va a ser la encargada de certificar que esos modelos cumplan con esos requisitos, y un elemento no menor, que un modelo que tenga una certificación vigente va a ser tomado como circunstancia atenuante a la hora de la determinación de la sanción. Entonces, enfoquémonos en este modelo de prevención de infracciones, ¿ya? Habla de que es de adopción voluntaria, pero si se adopta, tiene que cumplir con ciertos elementos. ¿Y cuál sería? Primero, la designación de un delegado de protección de datos personales, ¿ya? Y aquí también la ley es súper clara al señalar cuáles serían las atribuciones de este delegado, y solamente para decirlas rápidamente, bueno, tiene que ser designado por la máxima autoridad directiva o administrativa, sí, tiene que partir desde arriba, ¿no es cierto? Y es la alta dirección finalmente la que tiene que designar. El delegado debe contar con autonomía. Esto no impide eventualmente que ejerza otras funciones, pero sí es importante que si ejerce otras funciones en la empresa, que no genere ciertos conflictos, ¿no es cierto?, en su rol de delegado de protección de datos personales. En el caso de grupos empresariales o sujetas a un mismo controlador, se puede designar a un delegado único. Y bueno, este delegado claramente tiene que tener un cierto capability, es decir, tiene que cumplir con estos requisitos de idoneidad, capacidad y conocimiento específico finalmente para ejercer de manera correcta sus funciones como delegado. Y claramente, como va a tener finalmente acceso a datos personales, a él le rigen también el mantener estricto secreto o confidencialidad respecto de esos datos personales. También la ley establece como elemento mínimo que se le deberán asignar a este delegado, bueno, de medios y facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones. Ahora, un tema interesante es que también hay un elemento mínimo que es la identificación del tipo de información que que la entidad trata, y esto es esencial, y de hecho, bueno, ahí Macarena también algo dijo, pero al final las empresas dentro de este como diagnóstico inicial que tienen que realizar cuando comiencen a trabajar en esto, tienen que identificar el tipo de información que la entidad trata. ¿Qué datos, cuáles son los titulares de esos datos? ¿Son datos personales o son datos personales sensibles? Finalmente, toda esa categoría es necesario tener conciencia de qué tipo de información es la que estamos tratando como empresa, y eso también nos lleva a cumplir con el punto D, que finalmente yo, una vez identificado todo esto, yo tengo que también identificar en qué actividades o procesos se genera o incrementa el riesgo de comisión de estas infracciones señaladas. Entonces, esto es súper importante. Tengo que identificar qué tipo de datos son los que yo estoy tratando, y después también yo tengo que ver las operaciones de tratamiento y eventualmente asignarle, esto es matriz de riesgo, es asignarle, oye, en estas actividades esto representa este tipo de criticidad, pero yo establezco estos controles y me baja a un riesgo residual lo más bajo posible, ¿cierto? Después, bueno, claramente el establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que finalmente tienen que guiar el tratamiento, ¿no es cierto?, de las personas que están a cargo del tratamiento, que guíen y que establezcan las reglas. La definición de mecanismos de reporte interno, ¿no es cierto?, para el cumplimiento. Ojo que hay tanto reportería interna, pero también la ley exige ciertas reportabilidades a la agencia y también en ciertos casos al titular del dato. Entonces, ahí hay que saber cómo o hay que establecer esos mecanismos, y la existencia de sanciones administrativas, procedimientos de denuncia y castigo de responsabilidades también como parte de los elementos mínimos. Y el inciso final, ahí del artículo 49, habla de esta como incorporación de toda esta regulación que se genere para cumplir con este elemento mínimo del modelo de prevención de infracciones, es que se tiene que incorporar expresamente como una obligación en los contratos de trabajo, prestación de servicio, y también en los contratos que se celebren con, por ejemplo, terceros. Y ahí, bueno, lo que hablaba Macarena del tema de la idoneidad del proveedor, bueno, también se incorpora en los contratos que se celebren tienen que existir estas cláusulas de confidencialidad. Y bueno, también la ley habla del reglamento interno, porque el reglamento se entiende formar parte de los ciertos integrantes del contrato de trabajo, por lo tanto es obligatorio. Si se incorpora ahí la obligación para los trabajadores, puede ser también una opción súper válida. Ahora, bueno, la pregunta es si esto nos suena conocido, ¿cierto? Estos elementos mínimos, y la respuesta, si es que ya la tienen, sí, efectivamente, los elementos mínimos del modelo de prevención de infracciones que establece el artículo 49 son muy similares a la que nosotros ya hemos visto
como elementos mínimos del modelo de prevención de delitos de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y para hacerlo más claro, por si está leyendo, aquí con los colores un poco lo que intento hacer es vincular. Entonces, por ejemplo, el modelo de prevención de infracciones, estamos hablando de la designación de un delegado de protección de datos personales, y el modelo de prevención de delito habla de la asignación de uno más sujeto responsable. Pues la identificación de las actividades o procesos en donde se genera o incrementa el riesgo, la identificación de la actividad o proceso en que implica un riesgo de conducta. Y así sigue y se pueden ver estos elementos comunes. Ahora, ¿por qué es esto? Y ya ahí Macarena también lo comentaba. Esto es porque finalmente se tratan de programas de cumplimiento, y de hecho es la misma ley cuando habla de que voluntariamente se puede adoptar la ley de protección de datos personales. Cuando dice que se puede adoptar un modelo de prevención de infracciones, este modelo consiste en un programa de cumplimiento y, como todo programa de cumplimiento, cuenta con ciertos elementos comunes. Compromiso de la alta administración, el famoso TONA de TOP, el establecimiento de política de procedimiento, evaluación de riesgos, due diligence, capacitaciones, canales de denuncia, revisiones periódicas, medidas disciplinarias. Al final, es un elemento común, y esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque ya ahí también Macarena lo comentaba, al final son distintas materias: protección de datos, ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero todas se previenen usando este mismo músculo que es este modelo de cumplimiento. Ahora, lo bueno también es que con esto podemos hacer cierta sinergia. Aquí yo me tomo el atrevimiento de hacer sinergias entre el modelo de prevención de infracciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales con la Ley 20.393, y aquí especialmente con la Ley de Delitos Informáticos, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo estoy mencionando el principio de seguridad, el deber de información y transparencia, y el deber de adoptar medidas de seguridad, ¿no es cierto? Principio que rige el tratamiento y deberes para el responsable. Y si uno empieza a ver el detalle, aquí se habla de que el responsable debe garantizar estándares adecuados, protegiéndolos contra el acceso no autorizado ilícito. Y ahí ya nos hace el eco con el delito de, por ejemplo, el acceso ilícito que establece la ley de delito informático. Tienen que estar publicadas, ¿no es cierto?, las políticas y las medidas de seguridad adoptadas para proteger estas bases de datos personales, y también se tienen que adoptar ciertas medidas de seguridad que aseguren la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia. Y de hecho, la misma ley establece ciertos elementos mínimos de seguridad que tienen que adoptarse, como pseudonimización, encriptación, etcétera. Entonces, todas estas situaciones, y un poco lo que quiero llegar acá es, ya estamos, o sea, al implementar, lo siento, un modelo de prevención de delitos que proteja a la compañía respecto de delitos informáticos, eventualmente con esto ya estamos implementando en la compañía, o ya tenemos mecanismos o medidas técnicas u organizativas que nos pueden ayudar eventualmente, guardando las proporciones, para prevenir la comisión de alguna de las infracciones a las que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales, y aquí, por ejemplo, el principio de seguridad y el deber de adoptar las medidas de seguridad. Entonces, aquí unas preguntas tenemos para seguir ejemplificando. ¿Qué pasa? Estoy pensando como en la ley de delitos informáticos. ¿Qué pasa cuando mis activos de información más relevantes de una empresa, cuando las joyas de la corona de la empresa son datos personales de mis clientes? Y un ejemplo hiper claro, en el ámbito de la salud, las fichas clínicas. Entonces, yo eventualmente, y bueno, ¿y qué pasa si existe un acceso ilícito a esos datos? Entonces, yo, para prevenir la comisión de un acceso ilícito, por ejemplo, o de un fraude informático, cualquier tipo penal, ¿no es cierto?, incorporado a la ley de delito informático, eventualmente, oye, esas mismas medidas que yo ya estoy implementando, eventualmente me pueden servir, ¿no es cierto? O pueden aportar en la prevención de la comisión de alguna infracción de aquellas que hace referencia la ley de protección de datos personales. Y otro tema, bueno, ¿qué pasa con por ejemplo, con el delito de receptación de datos informáticos, que sí puede generar una responsabilidad penal para las personas jurídicas? Y ahí hay un caso súper concreto, cuando yo estoy contratando gente para mi fuerza de venta y resulta que este ejecutivo viene con su base de datos personales bajo el brazo. Bueno, oye, yo estoy protegiéndome respecto a la receptación de datos informáticos, pero esos controles que estoy estableciendo me ayudarán de repente para tener claridad respecto de si, oye, esos datos cuentan con alguna fuente de licitud, si, oye, el consentimiento efectivamente fue dado de forma libre, clara, ¿cierto? Y con los indicadores que decía Macarena. Entonces, se pueden generar, ¿no es cierto?, estas sinergias, y pueden existir dentro de la compañía controles suficientes, o controles que me pueden ayudar a prevenir, ¿no es cierto?, la comisión de alguna de las infracciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, algunos consejos, bueno, obviamente hay que buscar estas sinergias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pueden existir, o ya pueden existir dentro de la compañía, medidas de prevención o controles para prevenir la comisión de alguna de las infracciones que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Y por lo mismo también es muy importante no trabajar en silos. Esto es una materia que no se puede ver de forma independiente o
encerrado en una oficina, no. Hay que trabajarla de forma integral con los distintos modelos, es el mismo músculo, aprovechemos eso, distintos modelos, distintas legislaciones, con todas las áreas, porque al final es algo que va a afectar probablemente a toda la organización. eh, y va a modificar, ¿lo cierto?, cómo vemos el negocio. Entonces, no se puede trabajar en silos, se tiene que ver desde una forma integral. Después hay que tener ojo aquí con el riesgo reputacional, porque la ley crea este registro nacional de sanciones y cumplimiento, ¿no es cierto?, que es un registro de acceso, o sea, de libre acceso, es público, es gratuito. Ahora, el tema está en que la agencia va a anotar en este registro aquellos responsables que hayan sido sancionados por alguna de las infracciones que establece la ley. Entonces, imagínense el riesgo reputacional violentísimo que podría sufrir una empresa en el caso de que esté ahí su nombre, ¿lo cierto?, como parte de los sancionados por haber tratado de forma ilícita, ¿lo cierto?, un dato personal. Entonces hay que tener ojo con ese riesgo. Y por lo mismo, no se duerman en los laureles, perdón el chilenismo, pero hay que comenzar a trabajar desde ya. Macarena decía, las, eh, las disposiciones de la ley entran en vigencia el 1 de diciembre del 2026, pero no por eso significa que tenemos que esperar hasta ese día para recién empezar a pensar, ok, ya, entonces hagamos el diagnóstico, levantemos la información. No, hay que comenzar a trabajar desde ya. ¿Por qué? Porque mientras más evidencia tengamos, más evidencia suficiente tengamos de que la empresa está haciendo todo lo posible para poder prevenir una eventual infracción, eventualmente nos va a ayudar a futuro un montón. Entonces, hay que partir desde ya avanzando en estas materias. Ahora, brevemente me voy a referir a la certificación y el monitoreo del modelo de prevención de infracciones. Acá la ley en el artículo 51 establece ciertos elementos. Primero, que, bueno, como ya lo dije, es la Agencia de Protección de Datos la entidad encargada de certificar estos modelos de prevención de infracciones. Y finalmente lo que va a certificar es que estos modelos cumplen con los elementos mínimos que establece la ley y que eventualmente podría establecer también el reglamento. La agencia entonces también incorporará en este registro a las entidades que posean una certificación vigente y ahí están las dos caras de la moneda de este registro, porque es un registro público que me puede producir mucho daño si es que yo soy infractor, pero también me pueden elevar bastante si es que yo estoy certificado y cuento con una certificación vigente. Después, como ya dije, el Ministerio de Hacienda tiene que dictar un reglamento que va a establecer el cómo se va a hacer, lo cierto, esta certificación, este registro y esta supervisión de los modelos de infracciones. Por lo tanto, no hay mucho más allá, o sea, no hay mucho más de lo que podamos hablar de este tema, ya que tenemos que esperar la dictación de este reglamento. Ahí, Macarena decía, es dentro de los 6 meses desde la dictación, desde la publicación en el Diario Oficial de la Ley. Entonces, debiese salir dentro, esperemos, dentro de este primer semestre del presente año. Y el certificado va a tener una duración de 3 años, pero ojo que la agencia igual va a poder revocar esa certificación y los casos o las circunstancias que van a llevar a esa revocación también están determinadas en la ley. Y también, último, como ya dije, este modelo de prevención de infracciones puede ser tomado como una circunstancia atenuante. Entonces, ya para finalizar, como se trata de un modelo de cumplimiento y como todo modelo de cumplimiento, esto tiene que ser un modelo de cumplimiento que esté vivo en la organización. No puede quedar en el papel. Tiene que adaptarse a la realidad de la empresa, tiene que adaptarse a las operaciones de tratamiento que esté realizando la empresa en particular. Y por lo tanto también requiere de una actualización continua. Hay que estar constantemente viendo qué está pasando. La agencia va a tener dentro de sus facultades, oye, el poder dictar normativas, ya sea, o sea, o instrucciones obligatorias o generales. Entonces hay que estar constantemente revisando y hay que estar constantemente actualizando este modelo y es parte del que esté vivo. Y finalmente, la última idea es que es muy necesario la generación de evidencia. Tenemos que partir desde ya, como dije, generando esta evidencia que demuestre que nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder prevenir estas infracciones desde el minuto uno. Así que eso por mi parte, muchísimas gracias y te doy el paso ahora a Susana. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante. Si puedes dejar de compartir pantalla ahí, para Ahí que nos está. veamos todos. Muy interesante, Macarena y Tomás, y así de rápido también se nos pasa el tiempo, pero acá tenemos muchas preguntas, lo que demuestra también que hay mucha inquietud. Los invito igual a ir a la sección de preguntas y respuestas porque hay varias que la Maca estuvo respondiendo en este rato, así que para que puedan ahí ir viendo las respuestas. Pero bueno, de lo que más, las preguntas que han llegado han sido varias del tema. ¿Qué pasa con el tema internacional? Por ejemplo, ¿qué pasa con el tratamiento de los datos internacionales? Empresas que operan en varios países, ¿qué pasa con la pasada de datos entre las distintas sucursales?
y también cómo actúan todo esto las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. ¿Comienzo yo, Tomás? Da- da- Ya. Respecto a la transferencia internacional, esta ley la regula, porque la que tenemos hoy día vigente no dice nada. ¿Cuál es el estándar internacional, por ejemplo, el del reglamento europeo? Es que solamente se pueden transferir datos a aquellos países que han sido catalogados como adecuados por la Agencia de Protección de Datos, ¿ya? A falta de eso, viene toda una regulación respecto de cláusulas que pueden adoptar tanto el que exporta como el que importa ciertos los datos, donde se establecen ciertas reglas. ¿Mm? Eso es de cara a cuando debemos entender, ya estamos habilitados para transferir el dato. Partamos quizás antes, ¿cierto? ¿Puedo yo compartir los datos, por ejemplo, con mi matriz que está en Europa? Pensemos que en algunos casos que a mí me ha tocado ver, es que, por ejemplo, lo es al revés, tienen una filial en Europa. Sin embargo, el que paga las remuneraciones, el que aprieta el botón en un sistema, está sentado acá en Chile. Es decir, accede a datos personales de europeos. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que pensar si estamos habilitados para eso. Si existe una base de licitud que nos permita compartir el dato. Por ejemplo, por temas de prevención de delitos, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en Europa existe una norma que obliga a la gestión integral del riesgo, ¿ya? Y eso implica, y la norma dice, que tiene que considerar, ¿cierto?, la gestión del riesgo a nivel mundial, por decirlo, donde tengan operaciones. Y nos ha llegado la pregunta acá a nosotros en el estudio, decir, oye, de allá, de Europa, me están pidiendo que yo mande datos, por ejemplo, a mis trabajadores para gestionar el riesgo. Pero la norma europea, ¿saben lo que dice? Dice, salvo que la ley no lo permita en el país, digamos en Chile, ¿ya? Entonces, primero fijarse, ¿puedo yo compartir esos datos? ¿Puedo yo transferir los datos? ¿Ya? Pensemos que tenemos un servicio en la nube, que en la nube en algún minuto toca tierra, ¿cierto? Entonces, si el servidor está en Brasil, si está en Estados Unidos, bueno, vamos a tener que empezar a fijarnos y ahí la agencia también va a decir qué países son adecuados y también va a poder dar recomendaciones respecto a estas cláusulas que pueden tener lugar para que los países, para que uno pueda tener la transferencia internacional de datos. ¿Estás muteada, Susana? Perdón, muchas gracias, Maca. Súper claro. Y aprovechando que también acá han salido preguntas sobre el modelo de prevención de infracciones, también esto para ti, Tomás, como que se pregunta mucho si es que un modelo de prevención de infracciones finalmente es un control desde el punto de vista, así como el equivalente a un modelo de prevención de delitos y por lo tanto podría evitar que esta responsabilidad escala a la empresa. O sea, acá no se trata de poner las manos al fuego por todos, sino que decir, bueno, si es que alguien se saltó mis reglas internas, yo como empresa me puedo proteger. Tomás, estás O sea, sí. sí, ahí sí. Claro, o sea, es un modelo, a mí me gusta llamarlo más como de prevención, finalmente, porque lo que busca es establecer las reglas claras de cómo yo puedo tratar los datos y también ahí hay una parte de como se tiene que establecer también sanciones internas. Entonces, eventualmente, yo tengo que tener las reglas claras de cómo voy a hacer el tratamiento, ¿no es cierto?, a través de este modelo de prevención de infracciones. Y eso me va a ayudar el día de mañana a, bueno, eventualmente, claro, si está certificado, a yo demostrar de que yo como empresa estoy cumpliendo con, no sé, un nivel de supervisión y de dirección y supervisión, eventualmente, que yo estoy dando todos mis esfuerzos necesarios para poder prevenir la comisión de una infracción. Entonces ya eventualmente, si es que cumplo con todo ese estándar y eventualmente, no sé, cuento con la certificación de la agencia, yo finalmente estoy demostrando que yo estoy haciendo todo lo posible para prevenir y eso se va a derivar en una reducción de una eventual multa, ¿no es cierto? Ya no van a ser no sé, una infracción gravísima, sino que, ¿por qué? Porque también ya no va a existir esa, como, esa sensación de que la empresa lo está haciendo porque no tenía, estaba tratando de cualquier forma, ¿no es cierto? Entonces, un poco como es prevención y también va a dar esa imagen de que finalmente la empresa está siendo transparente en el cómo está haciendo el tratamiento de los datos y ya en la eventualidad de que ocurra alguna infracción, lo más probable es que no haya habido como una intención de cometer de esa infracción o de querer haber tratado ese dato de forma ya más ilícita, sino que puede haber ocurrido otras circunstancias y por lo tanto también se establecen ciertos mecanismos, ¿no es cierto?, de respuesta, etcétera, y tiene toda esa regulación. Entonces, es un mecanismo de control, prevención que ayuda finalmente a prevenir. Perfecto, gracias Tomás. Maca, y complementando en el fondo la misma pregunta, pero
el rol de esta agencia, porque también hay mucha incertidumbre, independiente de que va a estar ahí, pero va a tener mucho poder la agencia. Va a ser como una especie de SERNAC para la protección de Sí. datos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que, a ver, nosotros no tenemos jurisprudencia en esto, entonces veamos qué ha pasado en el mundo, ¿ya? Eh, Veamos lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Colombia en el 2012, si no me equivoco, y en Europa, ¿ya? Dos cosas. Los 2 años es poco tiempo, ¿ya? Europa, no teniendo un estándar más alto antes del reglamento europeo, muchos no llegaron en esos 2 años de vacancia. Nosotros estamos mucho más atrás. Acuérdense que yo les dije que la ley nuestra es copia del año 80 de España. Entonces el salto es muy alto. Punto uno. Dos, la agencia va a poder conocer de oficio petición de parte. Lo más probable es que va a tener un sitio web que nosotros con la clave única vamos a poder poner un reclamo, tal como cuando no nos llega un paquete que compramos, ¿cierto? Y que reclamamos en el CERNAC. Y eso va a dar origen a un proceso. Eh, en esos casos, como digo, la agencia puede ver de oficio petición de parte, va a haber un proceso administrativo, ya, sancionatorio, que puede terminar con una sanción, que puede ser reclamado ante la Corte de Apelaciones de Santiago o del domicilio de quien reclama por un reclamo de ilegalidad. ¿Ya? Hasta ese momento, el titular afectado no ha visto nada, porque eso es a beneficio fiscal, ¿cierto? Esto puede dar lugar además a indemnización de perjuicio. No solamente eso, el CERNAC también puede ejercer sus acciones colectivas por daño moral difuso. Entonces, pensemos cuántas son las bases de datos, los registros que tenemos en las bases de datos. Yo siempre digo cuando hago clases, esto no es la señora Juanita que se cayó entrando al supermercado. Estos son miles de señoras Juanitas que se ven afectadas. Y las acciones colectivas son aquellas, por ejemplo, que dieron lugar a la indemnización de la colusión del papel confort, ¿cierto? 7.000 pesos por los no sé cuántos millones de chilenos. Entonces hagamos ese múltiplo también, ¿cierto? Que puede tener la bajada en indemnización de perjuicio. Y Tomás lo dijo, el daño reputacional puede ser el daño más grave que podamos tener por lo que cuesta recuperarlo. Incluso pensemos en el mismo caso del papel confort, ¿ya? De lo que le ha costado a la empresa volver a reconstituir, restablecer su reputación. Y algo, Susana, que de lo que hablaba Tomás antes, que creo que es importante recalcar, porque no lo hacemos, cuando un trabajador no cumple una política, no cumple alguna regla interna que la empresa ha determinado, muchas veces no lo sancionamos. Como que decimos, bueno, no es tan grave, es el mejor vendedor, ¿cierto? Y en realidad no es el mejor vendedor si no cumplió algo. Si vendió no cumpliendo una regla, pero bueno, lo vamos a dejar a otro minuto, vamos a discutir eso. Entonces tenemos que tomar una decisión, porque la debida diligencia está esa. ¿Qué pasa si ese trabajador continuamente no cumple la norma? Después pasa algo, nos fiscalizan o nos sancionan por algún motivo. Va a llegar la agencia y va a decir, bueno, y usted 3 veces antes pasó lo mismo y usted no hizo nada. Y fíjense que hay una jurisprudencia en Inglaterra de un supermercado, una cadena bastante grande, que un trabajador que era como un analista de contabilidad empieza a acceder a unos datos de los trabajadores y es sancionado, ¿ya? Acto seguido, lo que hace es que filtra la base completa de los trabajadores. Renta, domicilio, ISAPRE, FP, absolutamente todo. Les voy a hacer el cuento corto porque ustedes saben que en Inglaterra hay no sé cuántas cortes, entonces esto llegó hasta la última corte y la empresa logró acreditar frente a una acción colectiva de los trabajadores, logró acreditar su debida diligencia. Y el trabajador terminó preso por delitos informáticos. ¿Ah? Entonces es importante que tengamos que reforzar esas responsabilidades. ¿Ya? Y aquí con recursos humanos tenemos que hacer un trabajo. Y a veces recursos humanos le dice al jefe, ¿cierto? El jefe dice, sí, yo lo voy a amonestar verbalmente, pero no queda constancia en ningún lugar de que efectivamente hubo una amonestación, ¿ya? Como parte de este modelo de cumplimiento completo, ¿cierto? Auditamos, hay un incumplimiento, ¿qué hacemos? Mejoramos los procesos, sancionamos a alguien, pero algo tenemos que hacer, ¿ya? Gracias, Maca, súper interesante. Ya estamos en el tiempo, les agradezco a todos los que siguen acá, pero solamente una última pregunta que ha salido mucho. ¿Qué pasa con todas estas bases? ¿Qué pasa con incluso las mismas listas PEP, como los temas o los due diligence que se tienen que hacer por el modelo de prevención de delitos, donde a veces se compran datos o se revisan bases sobre datos de esas personas?
y también, o sea, por un lado esas bases, por otro lado las bases con las que vienen los vendedores, o sea, tenemos muchos temas de bases de datos dando vueltas por ahí que a veces se usan para poder hacer due diligence, para vender, o sea, con distintos motivos. ¿Qué pasa con todo eso? Incluso hay empresas que se dedican a vender datos, o sea, ¿qué va a pasar con esas empresas también? Primero, ¿qué hago con las bases que tengo? ¿Ah? Que nosotros aquí le decimos el stock. ¿Ah? ¿Qué hago con las bases de datos que tengo? Ya, primero, ¿cierto? Yo tuve que sacar una foto, digo, estas son mis bases que tengo, las bases de datos, clientes, prospectos, busco si tiene una base de licitud, ¿cierto? Y la pregunta que hacen es, oye, ¿pero la ley es retroactiva? No, la ley no es retroactiva, pero, y yo pongo un ejemplo que los que tienen mi edad se van a acordar, que hubo un día que dijeron los autos no tenían tercera luz de freno. Y hubo una ley que dijeron, oye, los autos, todos los autos tienen que tener una tercera luz de freno a partir de tal fecha. ¿Ya? Y mi papá me había regalado un auto, ¿ya? Y mi auto no tenía la tercera luz de freno, porque era antiguo. ¿Ah? Y mi papá me dijo, bueno, partiste a ponerle la tercera luz de freno. Esto es lo mismo. Al 1 de diciembre del 2026, todos los autos tienen que tener tercera luz de freno. No porque mi auto yo lo compré el 2020, tengo derecho a no usarlo, a usarlo sin luz de freno. Esto es lo mismo. El 1 de diciembre del 2026, si su dato no tiene una base de licitud que establece la nueva regulación, usted no debiese tener ese dato. Es como súper simple, ¿cierto? Así de simple. Ahora, ¿qué pasa con las compras de bases de datos? Y aquí hay que distinguir distintas bases de datos que compramos. Y aquí hay que hacer una debida diligencia. Entonces, por ejemplo, llega al área comercial y nos dice, mira, queremos comprar base de datos. ¿Qué? Juntémonos con el proveedor. Veamos qué datos vamos a comprar para que podamos ver el origen. ¿Ya? Entonces, generalmente partimos con los que son de fuentes de acceso público. RUT, fecha de nacimiento, ¿cierto? Que vienen del registro civil. Fuente de acceso público. La ley hoy día lo permite, ojo con esto. Pero dentro de esos datos, después empieza y dice correo, teléfono, y ahí ya uno empieza a dudar, ¿cierto? Porque la base de licitud ahí ya no es la ley, debiese ser un consentimiento, ¿cierto? Ya no existen, por regla general, no existen fuentes de acceso público que el teléfono esté disponible, ¿ya? Revisen las bases de licitud, ¿ya? Porque generalmente es consentimiento en ese momento y no lo vamos a tener. ¿Mm? Entonces, esa es como la debida diligencia con el proveedor de bases de datos. Muchas gracias, Maca. Bueno, y aprovechando, ya estamos un poco pasados en el tiempo y quedaron varias preguntas también por responder. Como decía, todavía hay 2 años casi enteros para ir implementando esta ley. Nos vamos a ir encontrando también con más novedades, a ver qué pasa con la agencia, con el reglamento. Y por lo tanto, este es un tema, pero el mensaje que les queremos dar es partan ya. O sea, como decía la Maca, 2 años son pocos. Y por lo mismo, partan ya organizando sus datos, viendo a dónde están sus datos y como decía Tomás también, que esto no sea una isla dentro de la organización, sino que esto esté integrado también con los esfuerzos que están haciendo con la prevención de delitos informáticos, con la misma ley de delitos económicos y creando cultura, porque si es que esto no viene desde arriba, no se saca nada, o sea, efectivamente tiene que haber una cultura orientada a esto, que no sea solamente por la ley, sino que porque sabemos que las cosas se tienen que hacer bien. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Muy feliz año nuevamente, nuestro primer webinar del 2025, pero este será el primero de muchos sobre este tema porque vamos a seguir viendo cómo avanza. Y muchas gracias, Maca y Tomás, porque muy clarificador, muy el lenguaje entendible por todos, así que también eso se agradece y con ejemplos muy claros. Que Muchas tengan buen gracias a ustedes día. por la invitación. Que tengan buen Gracias, Muchas que día. estén bien. gracias. Buen día. Chao, gracias.